En 1907, Harry N. Allen, un visionario empresario y fundador de la Taxi Cab Company de Nueva York, adquirió 600 taxis de gas franceses. Él fue quien popularizó el término taxi cab, el cual llevó a millones de personas a convertirse en empresarios conocidos como taxistas. En la actualidad, Uber ha reemplazado ampliamente el concepto tradicional de taxi, atrayendo a muchos emprendedores independientes para convertirse en conductores de Uber. La pregunta que surge es, ¿cuánto tiempo pasará antes de que tanto los conductores de taxi como los de Uber se vuelvan obsoletos? ¿Y cuándo veremos innovaciones como los vehículos autónomos de Google, que no necesitarán un conductor humano, reemplazar tanto a los conductores de Uber como a los taxistas? Estos ejemplos ilustran por qué cada vez más personas están optando por ser emprendedores. La tecnología y la competencia global están dejando obsoletas las profesiones tradicionales. El concepto de un empleo bien remunerado y seguro de por vida es ahora algo obsoleto y pertenece a épocas pasadas. Hoy en día, cada vez más personas están descubriendo que ser emprendedor puede ofrecer una seguridad relativa mayor que ser empleado. Andy Grove, uno de los fundadores y ex CEO de Intel Corporation, es recordado por su famosa frase: "Solo los paranoicos sobreviven". En la era industrial, los emprendedores eran reconocidos por crear empleos y establecer negocios prósperos. Sin embargo, en la era de la información, los emprendedores son conocidos por transformar industrias y, a menudo, por perturbar empleos y modelos de negocios establecidos. Tomemos el ejemplo de la industria de los libros. Cuando Padre Rico, Padre Pobre se publicó por primera vez en 1997, las librerías físicas estaban en su apogeo. Luego llegó Amazon y muchas de estas librerías tradicionales desaparecieron. Recientemente, mientras estaba en la calle, me abordó alguien preguntando: «Hey, ¿me recuerda?». Cuando vio que no le recordaba, me explicó que fue gerente de una de estas tradicionales librerías cerca de mi casa a la que solía acudir. Esta conversación me entristeció profundamente. A pesar de mi agradecimiento por su apoyo, su historia reflejaba bien la rápida evolución del mercado. Mientras hablábamos de los viejos tiempos, la frase de Andy Grove resonaba en mi cabeza: «Solo los paranoicos sobreviven». Hoy en día, los emprendedores no solo crean empleos, también están desafiando y transformando industrias enteras. El problema radica en que nuestras escuelas aún están mayormente enfocadas en preparar a los estudiantes para ser empleados en busca de seguridad laboral, en lugar de cultivar mentalidades emprendedoras en busca de independencia financiera. Es alentador ver que algunas escuelas comienzan a ofrecer cursos de emprendimiento. Sin embargo, aprender a ser emprendedor no se puede lograr simplemente en un aula. Es como tratar de aprender surf o golf leyendo un libro. Realmente necesitas experimentar la sensación de enfrentar desafíos y competencias en el mundo real para comprender verdaderamente lo que significa emprender. En términos sencillos, los empleados perciben el mundo desde la perspectiva de un empleado, mientras que los emprendedores lo ven a través de una lente diferente. Kiyosaki se centra en adoptar la mentalidad empresarial para comprender verdaderamente cómo funciona el mundo desde esa perspectiva. Una de las frases favoritas de Steve Jobs es una idea poderosa que vale la pena recordar. No puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Por eso tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en tu futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Este enfoque nunca me ha decepcionado y ha hecho toda la diferencia en mi vida. La mayoría de las personas no logran convertirse en emprendedores porque fueron educadas en escuelas que les enseñaron a maniobrar la vida mirando constantemente por el retrovisor. Los verdaderos emprendedores tienen la capacidad de vislumbrar el futuro. Si bien la educación universitaria tiene su importancia, no hay maestro mejor que la experiencia adquirida en el mundo real de los negocios. Uno de los problemas con la educación tradicional es que muchas escuelas aún consideran que cometer errores es algo negativo. En los entornos educativos tradicionales, los maestros suelen castigar a los estudiantes por cometer errores, lo que lleva a la idea de que el estudiante con menos errores es el más inteligente. Sin embargo, en el mundo del emprendimiento real, el empresario que comete más errores y aprende de ellos es quien logra triunfar. Por ejemplo, Thomas Edison experimentó más de 10.000 fracasos antes de inventar la bombilla eléctrica. Aunque, como él decía, no estaba fracasando, simplemente descubrió 10.000 maneras en que una bombilla no lograba funcionar, hasta que dio con la correcta. Otro ejemplo se trata de Henry Ford, quien se declaró en bancarrota 5 veces antes de que Ford Motor Company alcanzara el éxito, convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo.
Continuamos con Steve Jobs, quien fue despedido de su propia empresa, Apple, antes de regresar y rescatarla de la bancarrota. Hoy en día, Apple es una de las compañías más valiosas del mundo. También Bill Gates, el creador de Microsoft, enfrentó acusaciones del gobierno estadounidense por prácticas monopólicas y salió victorioso. Otro caso es Mark Zuckerberg. Él fue demandado por los gemelos Winklevoss, quienes afirmaron haber creado Facebook. Menciono las pruebas y tribulaciones de estos grandes emprendedores porque, aunque son las más conocidas, son experiencias comunes en el mundo empresarial. Estas experiencias pueden proporcionar lecciones cruciales que determinan el futuro de un negocio, siempre y cuando busquemos aprender de cada error o fracaso. En el canal descubrirás qué aspectos son importantes, qué es realmente valioso y qué necesitas aprender para convertirte en un emprendedor exitoso. Y lo más crucial, aprenderás que tener una gran idea es solo el principio del camino hacia el éxito empresarial. Por otro lado, para cualquier emprendedor exitoso, la capacidad de reclutar y formar un buen equipo es, después de las habilidades de ventas, fundamental para dar vida y éxito a una idea o sueño. ¿Por qué es tan crítico? Simplemente porque tienes recursos limitados de tiempo, energía y habilidades para hacerlo todo tú solo. Necesitas un equipo capaz de cumplir las promesas que haces a un público ansioso. Pero más allá de eso, existe una magia sinérgica que se produce en los equipos excepcionales cuando superan las expectativas y producen resultados que van más allá de lo esperado una y otra vez. El doctor Buckminster Fuller describió la sinergia como la capacidad de sistemas complejos para hacer más de lo que la suma de sus partes prevería. Antes de seguir, si encuentras esta información útil, te animo a dejar un like y suscribirte, así podrás seguir disfrutando más contenido como este. Sigamos adelante. Construir un equipo empresarial sólido no es cuestión de suerte ni se reduce simplemente a encontrar la combinación perfecta de talento y química personal. Herb Brooks, el legendario entrenador del equipo olímpico de hockey de 1980, dijo a sus jóvenes jugadores que no tenían suficiente talento individual para ganar únicamente basándose en eso. A pesar de ello, lograron vencer a los mejores equipos del mundo ese mismo año. En todos casos, los principios fundamentales para el éxito de un equipo siguen siendo los mismos. Se trata de algo que se puede lograr mediante un liderazgo inspirador y pasos concretos y definidos. Pero, ¿existen oportunidades para crear nuevas empresas en esta economía turbulenta? Ahora es el momento ideal. Durante tiempos difíciles es cuando emergen los emprendedores genuinos. A los empresarios no les preocupa si el mercado está en alza o en baja. Ellos se centran en desarrollar productos y procesos superiores. Por lo tanto, cuando alguien afirma que hay menos oportunidades ahora, simplemente revela su falta de visión y determinación. Por ejemplo, Microsoft y Disney fueron lanzados durante una recesión. De hecho, la mayoría de las empresas que componen el Dow Jones, las empresas industriales más grandes de Estados Unidos, iniciaron sus carreras durante una recesión. Paul Saint-Pilzer, un economista que fue el vicepresidente más joven del Citibank, abandonó el mundo bancario para iniciar sus propios negocios y hacerse millonario. Pilsen sostiene que, anteriormente, la idea de emprender por cuenta propia se consideraba arriesgada, quizás admirable, pero arriesgada, y tal vez un poco loca. En cambio, hoy en día, la situación es completamente diferente. Lo verdaderamente arriesgado es trabajar para otros, dice. La mayoría de nosotros hemos sido influenciados desde temprana edad para considerar el trabajo como empleado como algo normal. Sin embargo, este concepto de ser un empleado es en realidad bastante reciente y proviene de la era industrial. Durante la era agraria, la mayoría de las personas eran pequeños empresarios. Aunque trabajaban en la tierra del rey como campesinos, no eran empleados del rey. De hecho, ellos pagaban impuestos al rey por el derecho de utilizar la tierra. Los agricultores eran pequeños empresarios que se ganaban la vida por sí mismos. Fue durante la era industrial cuando surgió una nueva demanda, la necesidad de empleados. En respuesta a esta demanda, los gobiernos asumieron la responsabilidad de la educación masiva, adoptando el sistema prusiano que aún influye en los sistemas educativos occidentales en la actualidad. El sistema educativo prusiano se refiere al sistema de educación establecido en Prusia como resultado de las reformas educativas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que ha tenido una amplia influencia desde entonces. La metodología de este sistema educativo se refleja en la organización de las clases, la evaluación de los alumnos y la rigidez de los horarios, buscando fomentar la disciplina y el respeto a las reglas. Además,
se caracteriza por tener notas estandarizadas, contenidos uniformes, división por edades y horarios estrictos. En resumen, el modelo prusiano tiene el objetivo de formar individuos responsables y cumplidores de las normas establecidas, es decir, fue diseñado para producir en masa soldados y empleados, y el sistema actual sigue tomando esa filosofía educativa hasta el día de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene la idea de la jubilación a los 65 años? Se originó en Otto von Bismarck, el canciller de Prusia, en 1899. En realidad, su plan inicial era para los 70 años, no a los 65, pero eso no importa. En aquel entonces, la esperanza de vida promedio en Prusia rondaba los 45 años, por lo que prometer una pensión garantizada después de los 65 años no representaba un gran riesgo económico para el gobierno de Bismarck. Hoy en día, con tantas personas viviendo hasta sus 80 o 90 años, esta misma promesa podría poner en aprietos las finanzas gubernamentales en la próxima generación, especialmente con la actual generación de baby boomers jubilándose en los años venideros. Por ello, no se debe confiar exclusivamente en dejar tu jubilación en manos del Estado. Los motivos son varios. En primer lugar, los sistemas de seguridad social y pensiones estatales pueden cambiar con el tiempo debido a presiones económicas y demográficas. Como hemos visto, la viabilidad financiera de estos programas puede verse comprometida por el envejecimiento de la población y la disminución de la tasa de natalidad, lo que lleva a un desequilibrio entre el número de contribuyentes y el número de beneficiarios. Esto puede resultar en recortes de beneficios, aumentos en la edad de jubilación o cambios en las reglas aleatoriamente que afectan negativamente a los futuros jubilados. Además, los sistemas de pensiones estatales están sujetos a la influencia política y pueden ser objeto de reformas o ajustes debido a cambios en las políticas gubernamentales o a crisis económicas. La dependencia exclusiva de las pensiones estatales puede dejar a los jubilados vulnerables a decisiones externas que están fuera de su control. Por estas razones, es fundamental diversificar las fuentes de ingresos para la jubilación y comenzar lo más pronto posible a considerar alternativas como inversiones en activos y negocios que proporcionan mayor autonomía y seguridad financiera en la jubilación. Y hasta aquí llegamos en el video de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. ¿Y tú, piensas emprender algún tipo de negocio? Cuéntame en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete para seguir disfrutando de más contenido como este. ¡Hasta la próxima!